Muy buenas noches, sean bienvenidos a la segunda tutoría correspondiente a nuestra cátedra Estadística aplicada a la educación. Recordando en primer lugar nuestra carrera, que es licenciatura en enseñanza de las ciencias naturales. De esta cátedra, nuestro coordinador es el máster René Armando Peña Aguilar, y regido bajo su coordinación. Estoy acá con ustedes, eh, fungiendo como tutor de esta materia. En esta tutoría virtual número 2, lo que trataremos de explicar, y conjuntamente con sus consultas, darle seguimiento al capítulo, bueno, finalizar el capítulo número 1 y darle también seguimiento al capítulo número 2. De hecho, corresponde, si nos basamos a nuestra ruta de aprendizaje, ya estar leyendo nuestro capítulo número 2. Es importante que hagamos una breve mirada sobre nuestra agenda a desarrollar. Nuestra agenda nos dice que vamos a tener la parte del diagnóstico de lectura, que es la parte fundamental acá, ¿verdad? El desarrollo de la tutoría como tal, el espacio de las consultas, conclusiones y cierre. Entonces, como le mencionaba, en este diagnóstico de lectura de la unidad número 1, que debemos de tener claro que es la estadística como disciplina, conceptos fundamentales y tratamiento de datos. En la tutoría anterior, básicamente nosotros hemos desarrollado el capítulo número 1, del cual eh, se veían algunos ejemplos, y tuvimos una breve historia de la estadística como tal. Es de tener claro que en esta introducción a la estadística se ha venido dando un análisis paso a paso de cómo ha surgido dicha disciplina o dicha rama. Recordemos que no es que de la noche a la mañana ya se desarrolló la estadística como tal, así como nosotros la conocemos, sino que ha venido históricamente, a través de la historia del ser humano, ha venido poco a poco teniendo abonos o una serie de acumulación de conocimientos, los cuales se han sido poco a poco han sido dados a buscar una formalización mediante la cual ahora la conocemos como tal. Recordemos que los orígenes de la estadística, pues, de épocas muy remotas, y ahí se nos enmarcaba que allá a partir de Grecia se tenían los primeros registros, etcétera, etcétera. Entonces, ese capítulo nosotros lo verificábamos y analizábamos poco a poco cómo se ha ido desarrollando, cómo hubieron una serie de grandes pensadores que dieron sus aportes, ¿verdad?, para tener la estadística moderna como la cual la conocemos, ¿sí? Entonces, ahí pasábamos a hablar de Fisher, eh, que nos dejaba ya en nuestra estadística moderna. Hablábamos de Kolmogorov, que aportes nos daba también. Y además de ello, nosotros tratábamos las aplicaciones de la estadística como tal.
Decíamos que es una ciencia que estudia las características de un conjunto de datos, ¿sí? Para hallar las regularidades en su comportamiento, para efectuar predicciones. Entonces, decíamos en eso, en el concepto fundamental o la parte del meollo de esta ciencia. Entonces decíamos que estudia directamente las características de un conjunto de datos. Además, nosotros decíamos que la estadística tiene un objeto. En este caso decíamos que era recolectar, organizar, resumir, presentar y al final analizar datos, analizar los datos relativos a un conjunto, ya sea estos de objetos, personas, eh, hasta procesos. ¿Y cómo? Eso lo hacíamos a través de una cuantificación y un ordenamiento. Eh, Ese ordenamiento de los datos a nosotros nos permitía en este momento eh, intentar explicar los fenómenos que se observaban, ¿verdad? Y de esa manera como resultado una herramienta de suma utilidad. ¿Para quién? Para las personas o para todos aquellos que estábamos haciendo ese análisis en una toma de decisión, ¿sí? Eso era la parte fundamental, ¿sí? De la aplicación o del concepto de, de estadística. Dentro de esas aplicaciones, nosotros decíamos que la estadística se destacaba mucho en los campos como el periodismo, la parte de cómo se desarrollaban encuestas, ¿sí? Para hacer unos análisis de de ciertos aspectos como tales, ¿verdad? En la parte de la política, cómo daba su aporte la estadística, así como en la publicidad, la economía y las finanzas, que es muy importante, la parte de los seguros, ¿sí? O en la banca directamente. Además de ello, la estadística en las ciencias sociales, hasta de hecho en la medicina. Nosotros teníamos ahí cómo es el aporte de de la estadística en cuanto al área de la medicina. Y, luego de ello, nosotros también hablábamos de que era la estadística descriptiva e estadística inferencial. Y en estos casos, nosotros dábamos un análisis sobre cómo era el comportamiento de de dicha estadística. En este caso, cuando hablábamos de la estadística, nosotros decíamos que hay estadística descriptiva y hay una estadística que es básicamente la estadística inferencial. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? En primer lugar, debemos de establecer que es una estadística descriptiva. Nosotros decíamos que la finalidad de ella es que nos permitía organizar y presentar un conjunto de datos de manera que se describan en forma precisa las variables. Es decir, que nosotros las variables que analizábamos se hacía de manera rápida su lectura e interpretación. Ahí colocábamos algunos ejemplos. Por ejemplo, decíamos las encuestas, ¿verdad? Eso es lo que una encuesta es un ejemplo clásico. En cuanto a la estadística inferencial, nosotros decíamos que es la estadística o aquella rama de la estadística que se dedica a la generación de modelos. En este caso decíamos que, ¿por qué era esto? Porque generalizaba los resultados, o sea, de una muestra de una población total, y teniendo
en cuenta en ello la aleatoriedad de los datos o de la muestra, ¿verdad? Incertidumbre de las observaciones. Bueno, en este caso, generalmente el análisis estadístico inferencial se lleva a cabo para mostrar relaciones de causa y efecto. ¿Por qué de causa y efecto? Porque nosotros estamos analizando una muestra, ¿verdad? Y con base a esa muestra, nosotros podemos probar una hipótesis, ¿sí? Y aplicar teorías científicas de eso. De hecho, nosotros bueno, hacíamos énfasis que ahí había un espacio de autoevaluación, una actividad. em, y eso recordándoles que está sujeto a la tarea número 1 de esta cátedra, ¿verdad? Que el próximo mes, en la primera semana, se tiene el espacio para la entrega de dicha tarea. Y es importante que ya se vaya analizando y se vayan realizando dichas autoevaluaciones. Entonces, como seguíamos en ese análisis, nosotros en esta parte decíamos que hay un método estadístico de investigación. El método estadístico de investigación es ya algo formal, ¿sí? Un espacio formal, una herramienta formal que, que ha sido establecido. Consideran algunas características, ¿verdad? O algunas partes. En este caso, estas etapas del método de investigación estadístico se describen en una forma reducida o se puede decir que detallada de acuerdo a la siguiente organización. En este caso vamos a decir que iniciamos con la recolección, el procesamiento, el análisis y las conclusiones. Pero cada una de ellas debemos de tenerlo claro que tiene subetapas, ¿sí? Entonces, ahí es donde cabe destacar que se considera que para ello se tienen 12 partes, ¿sí? Pero hay que recordar que en este caso la investigación estadística lo determina de esta manera. Entonces nosotros explicábamos cada uno de ellos, de estas 12 etapas, eh, la cual concluía con la parte de la publicación, ¿sí? Iniciamos con la recolección y luego finalizamos con la publicación, es decir, la conclusión. Debe ser digna, ¿sí? Digna para ser publicada a nuestro auditorio, ¿sí? Al cerrar la investigación. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos una investigación estamos sujetos siempre a la parte de la población. Es decir, nosotros debemos de dar datos que sean estrictamente reales, ¿verdad? Y no debe de haber ningún tipo de equivocación. Por eso es que está detallado este análisis, ¿sí? Entonces, luego de eso, hablábamos también de la parte de las variables estadísticas. La parte de las variables estadísticas, nosotros las determinábamos diciendo que, en primer lugar, establecíamos que es una variable. En estadística, una variable se puede resumir diciendo que es una característica de un conjunto de individuos. Em, por ejemplo, pueden ser personas, animales, cosas, objetos, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas variables, como nada más su concepto lo dice, es muy amplio. Entonces, en este paso, cuando nosotros estamos conociendo o determinando este concepto, verificamos también que estas variables tienen a su vez
que ser clasificadas. Cuando nosotros las clasificamos, logramos obtener una mejor comprensión de ellas. ¿Por qué? Porque hay variables que son numéricas y otras que son no numéricas. En este caso, a las numéricas les conoce como cualitativas, a las no numéricas, ¿sí? Y a las cuantitativas, eh, a nosotros nos indica lo estrictamente diferente. Veamos, por ejemplo, las cualitativas agrupan a los individuos en categorías. ¿Qué sucede con esto? Por ejemplo, eh, digo yo, ¿qué categorías pueden haber? Por ejemplo, en una persona, si nosotros tratamos su sexo, que estamos hablando de ello, estamos diciendo que puede ser masculino o femenino. Si nosotros decimos la escolaridad, vamos a hablar de que está educación inicial, primaria, secundaria, en el medio, ¿sí? O básica, medio. Tenemos también la educación superior, posgrados, etcétera, ¿verdad? Si hablamos de una empresa, nosotros podemos decir que hay empresas, hay micro, pequeña y gran empresa, ¿sí? Cuando hablamos de las otras variables, la otra rama de las variables, la otra clasificación, hablamos de las variables cuantitativas. En este caso asignamos un valor numérico. Y este valor numérico, qué es lo que hacemos con ellos? Lo único que se busca es buscar establecer una medida sobre alguna característica. ¿Qué característica podemos decir en este caso o qué elementos podemos alcanzar a medir? Bueno, podemos decir, por ejemplo, si establecemos la edad, nosotros medimos la edad con respecto a años, ¿verdad? Es un valor numérico. La estatura de una persona, nosotros podemos decir que esta estatura está estrictamente medida, ya sea en centímetros, pie, etcétera. El salario de una persona, de acuerdo a su trabajo, así es como se le cancela su salario. Pueden ser $300 el salario mínimo, o dependiendo lo que él y el cargo que él desempeña, sí puede ser, ¿verdad? Eh, Establecer la cantidad de hijos que tiene una persona, eh, el peso de una persona, podemos establecerlo en kilos o en libras. Podemos establecer también en una persona, podemos establecer los dedos de sus pies, cuánto tiene, los dedos de sus manos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, ya establecemos que hay dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Ahora, cuando nosotros tenemos variables cualitativas, nosotros lo que hacemos es que también nos damos cuenta que existen dos tipos de variables cualitativas. Se subdividen en cuáles, en las nominales y en las ordinales. Por ejemplo, hablábamos la parte del sexo, masculino, femenino. Estamos diciendo que tenemos la parte de dos grandes categorías, masculino y femenino. Entonces, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, que no importa el orden de este tipo de variables. Por ejemplo, yo digo el color de ojos. Yo puedo empezar por decir la descripción que sea color azul, color verde, vamos a decir que sean color café. Y no establezco un orden para mencionarlos. En cambio, las variables ordinales que siguen siendo cualitativas, nosotros ahí establecemos la escolaridad. Por ejemplo, nosotros decimos que hay primaria, secundaria, media, superior, posgrados, etcétera, etcétera.
pero nosotros ya sabemos que es un orden. Por ejemplo, la primaria o la educación inicial, esa la establecemos como la parte formativa inicial de una persona en cuanto a su estudio. Pero si ya decimos área superior, nosotros ya estamos hablando que ha pasado mínimamente 4 categorías anteriormente. Entonces, ordinales me establecen un orden, sí importa el orden. Por ejemplo, la calidad en el servicio que me preste una empresa de servicios, valga la redundancia. Podemos establecerlo como malo, regular, bueno, muy bueno, excelente, de acuerdo a nuestra preferencia, de acuerdo a cómo nosotros hayamos recibido ese servicio. Por ejemplo, la conducta de una persona. Yo puedo decir que es excelente en la conducta, que es muy bueno, que es bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero esto sí importa el orden en el cual yo lo diga. ¿Por qué? Porque nosotros o nuestra sociedad ya ha establecido qué es positivo, qué es negativo con respecto a lo que estoy mencionando. Entonces, para las variables cualitativas, nada más vamos a establecer tablas de contingencias o tablas de frecuencias bidimensionales. Pero con respecto a las cuantitativas, que estas se subdividen en discretas y continuas, con respecto a ellas vamos a tener tablas de resumen numérico. En este caso nosotros podemos tener las medidas de, por ejemplo, la media, mediana, la moda, varianza, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces decimos, ahí resumiendo, decimos que tenemos tipos de variables, cualitativas, cuantitativas, las cualitativas en nominales y ordinales, y las cuantitativas en discretas y continuas. Entonces, ahí nosotros lo establecemos. Ahora hay que establecer lo siguiente. También nosotros decíamos, en este caso, que las variables estas son muy importantes, pero también es muy importante establecer que hay escalas de mediciones. Entonces, una escala de medición lo que me permite es asignar o realizar la asignación de números a objetos y eventos de acuerdo con ciertas reglas. La manera como se asignan esos números determina el tipo de escala, el tipo de escala, eh, el tipo de escala de medición. Por ejemplo, las más conocidas, bueno, las que comúnmente son conocidas de esta manera son las nominales, las ordinales, los intervalos y de razón. En este caso, estas fueron establecidas por Stevens allá en el año de 1946. ¿Qué sucede con ello? En este caso, nosotros podemos decir lo siguiente. La escala nominal, esta la tenemos cuando solo se nombran para diferenciar uno del otro. Por ejemplo, una nacionalidad, una comida, una raza, por ejemplo, ¿sí? Una religión, solo nos sirve para diferenciar. Em, la escala de medición ordinal. En este caso se puede establecer un orden, aunque no se identifica la distancia entre ellos. Vaya, ¿a qué se refiere esto? Directamente no se refiere a que yo lo ordeno, sino que ya está establecido, por ejemplo, por la sociedad. En este caso, cuando yo digo que algo es excelente, se refiere a que es algo
que está muy bien determinado o que cumple con lo que estamos evaluando. Pero si en el otro caso yo estoy diciendo que es malo, yo estoy determinando de acuerdo a los parámetros establecidos por la sociedad que eso es algo deficiente. Entonces, el, la otra escala, la tercera, la escala de intervalo, escala de medición de intervalo, esta establece una, una distancia medible, pero no tiene un origen real. Vaya, por ejemplo, nosotros decimos que puede ser la temperatura, puede ser también, en este caso, las deudas o ganancias de una empresa. Eh, ¿Qué más podemos medir con esto? Podemos medir también el nivel de endeudamiento de un país, por ejemplo, ¿verdad? O por ejemplo, el Producto Interno Bruto, ¿sí? Eh, con respecto a otro, ¿verdad? Pero de acuerdo a una escala de medición. Hay un intervalo. En la escala de medición de razón, en este caso, eh, se dice que establece una distancia medible y, y un origen real, es decir, que el cero es la ausencia de algo. Por ejemplo, cuando estamos jugando basquetbol, una canasta establece ya una razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos midiendo. O los goles en un partido de fútbol, ¿verdad? Ya sea este fútbol común y corriente, el fútbol que nosotros conocemos o el famoso fútbol americano, los famosos touchdowns, etcétera, etcétera. Entonces, si yo digo que comemos sanamente, nosotros solo tenemos dos opciones, decir sí o no, ¿verdad? En este caso, sería una escala de medición de tipo nominal. Si yo digo, eh, hago una pregunta, ¿es usted, eh, eh, por ejemplo, el sexo masculino? Puede decir sí o no, ¿verdad? Entonces, igual es una nominal. Y así nosotros vamos haciendo este análisis. Por ejemplo, el DUI de los salvadoreños es un código que identifica a las personas. Eso es una escala nominal. Un ejemplo de escala ordinal puede ser las etapas de desarrollo del ser humano: prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. Eh, por ejemplo, el ciclo del agua, nosotros también lo podemos referenciar como una escala ordinal porque ya están establecidas. Ahora, las escalas de intervalo, nosotros también podemos establecer con respecto a la temperatura. En este caso, por ejemplo, la puntuación obtenida en una prueba IQ o el coeficiente intelectual, ¿verdad? Entonces, esa es una de ellas. El otro ejemplo, la ubicación en una carretera con respecto en un punto de referencia. Entonces, eso nosotros sabemos que es un ejemplo de la escala de intervalo. Ahora, las escalas de razón. Las escalas de razón, por ejemplo, son el número de hijos en una familia, ¿sí? Por ejemplo, puede haber que tenga dos hijos, ¿sí? Ese es un claro ejemplo. Los litros de agua que consume una persona, ¿verdad? Eso es un tipo de escala de razón. La estatura de las personas o lo largo de una columna. Eso es otro tipo de ejemplo. Entonces, para estas escalas de razón, hay que establecer que la mayoría de textos
En la mayoría de textos estadísticos se usa la escala de razón para obtener una escala que considere el cero absoluto y se diferencia de la escala de intervalo, ¿sí? Eh, entonces, luego de ello, nosotros analizábamos, vamos a analizar en este caso, eh, en la parte en la que nos habíamos quedado, en la parte de población, universo colectivo, o población objetivo, o población muestral y muestra. Entonces, ¿qué es lo que se establece acá? En este caso, bueno, vamos a ver, tenemos participantes. Entonces, ¿qué es lo que se establece en esta parte? Nosotros decimos, en esta cuestión, estamos diciendo que tenemos acá la parte de, en nuestro capítulo, bueno, nosotros lo tenemos acá, y decimos, vamos a quedar por acá cerca, vamos a llegar al final, acá, en la parte de la población y objeto. ¿Qué es lo que? Población objetivo. Y tenemos acá la población muestral y muestra. Vaya, para ello nosotros tenemos que establecer qué es una población. Una población nosotros lo podemos establecer como un conjunto de unidades. Es decir, nosotros podemos establecer que sean personas, empresas, etcétera, etcétera. Y en este caso, nosotros vamos a tratar de conocer alguna o algunas de sus características para obtener algunas conclusiones que nos permitan tomar decisiones. Y la muestra, como muy bien se representa con la palabra, es nada más un subconjunto de la población que nosotros determinamos. Por ejemplo, si nosotros establecemos como tal la población nosotros podemos decir también, en otras palabras, que es un conjunto completo de individuos que poseen características comunes observables. Finito o infinito, en este caso podemos decir, los estudiantes universitarios de la Universidad de El Salvador. ¿Sí? Esta puede ser una muestra, puede ser una determinación de una población como tal. También nosotros podemos decir, en este caso, la muestra dice que es un subconjunto de la población determinada y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo pueden referirse a la población en referencia. ¿Por qué? Porque en este caso, si nosotros lo determinamos de otra manera, podemos decir que la muestra es elegida en términos de representatividad. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir eso? Nosotros vemos que en consecuencia la muestra y la población son conceptos muy relativos. ¿Por qué? Porque la población es un todo y la muestra es una fracción o un segmento de ese todo. Vaya, por ejemplo, le mencionaba, en la población podemos decir los estudiantes universitarios de la UES. Y la muestra, nosotros podemos decir los estudiantes de la modalidad, en este caso, podemos decir de X carrera, ¿verdad? De una carrera determinada. Eso es ser una muestra. En este caso, nosotros continuamos verificando. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos y decimos, pues, la población, las mujeres
las mujeres de El Salvador que en los últimos 6 meses han tenido un hijo. Ahí podemos determinar que hay muchas personas en El Salvador que han tenido durante medio año hijos, y de esto nosotros podemos tomar una muestra. Entonces, ¿qué pasa con esto? Acá nos explica en este ejemplo que pueden ser el Ministerio de Salud en 6 meses dice que son más de 50,000 mujeres, ¿sí? Según los datos del MinSal. Para lograr entrevistar a todas las mujeres que han tenido hijos durante esos 6 años se requiere mucho recurso humano, económico y tiempo. Por lo tanto, es hacer nada más una muestra aleatoria representativa. Entonces nosotros definimos la muestra. ¿Cuál es esa muestra? En este caso, el tamaño de la muestra puede ser n, estadísticamente hablando, un número que nosotros determinamos. Entonces, eso se convierte en un subconjunto objeto de estudio. Para resolver esta situación, nosotros podemos utilizar fórmulas matemáticas. En este caso, establecemos que las muestras sean entre el 5 y el 10% de los elementos de la población. Entonces se obtiene un margen de error aceptable. Entonces, si se considera el 5% de 50,000, nosotros podemos decir que n es nuestra población total. En este caso va a ser igual a la población total, que es el 50,000. Son 50,000 madres de familia durante el medio año de estudio, multiplicado por el 5%, entonces por el 0.05. Eso nos da una muestra de 2.500. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer acá? Es importante que nosotros logremos diferenciar la población objetivo de la muestreada. Entonces, ¿cómo logramos eso? La población objetivo es un grupo de individuos o elementos que pretendemos estudiar, y la población muestreada es el grupo del que realmente lo establecemos. Entonces, en este caso, la población objetivo, nosotros sabíamos que era nuestra población como tal. Las madres de familia durante 6 meses y la población muestreada es el grupo que realmente extraemos en la muestra. Entonces, nosotros establecemos de esa manera el comportamiento de la población y de la muestra, ¿sí? Entonces, nosotros establecemos también que tenemos un parámetro y estadístico. Si nosotros retomamos lo que nos decía el 1.6, el ejemplo 1.11, tenemos que determinar que el parámetro, en este caso, bueno, lo vamos a denotar acá, que, por ejemplo, n, si es el total de niños nacidos en El Salvador, bueno, en los últimos 6 meses en El Salvador, y n minúscula total los niños nacidos en los últimos 6 meses y que han sido vacunados. En este caso ya se coloca otra condicionante para tal desarrollo. ¿Qué estamos diciendo acá? En este caso nosotros decimos que es evidente que n como n no se conocen, pues no lo sabemos nosotros, ya que son medidas de la población objeto en estudio, y que podrían conocer solo que se analice toda la población. Estas medidas se conocen como parámetros. Vaya, por ejemplo, que nosotros decimos
que en la práctica se analiza una muestra de la población y las medidas que se obtienen se llaman estadísticos. Pero para dejarlo más claro, ¿cómo se determina esto? Decimos directamente, en este caso, eh, que el parámetro es una cantidad numérica calculada en unidades de la población y los valores que toma en algún atributo. El estadístico es una cantidad numérica calculada sobre las unidades que pertenecen a la muestra y que resume la información en un aspecto para estimar el parámetro. Entonces, el estadístico como tal o unidad de análisis, nosotros decimos que es la entidad mayor o representativa, cuyas características son objeto del estudio de una medición. Estas se refieren al qué o al quién o el quién es el objeto de interés en una investigación. En este caso, nosotros podemos decir, nosotros nos dicen una entidad, personas, grupos humanos, poblaciones completas. Por ejemplo, nosotros establecemos un análisis, decimos un alumno. Entonces nosotros decimos que podemos analizarle el sexo, la edad, el peso, la estatura. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una empresa, podemos decir, en este caso, los ingresos, etcétera, etcétera. Veamos, cuando hablamos del dato estadístico con respecto a ello, decimos que el dato estadístico, en este caso, decimos que es el resultado de la observación asociada a una unidad estadística. En este caso, como muy bien lo sabemos, puede ser un dato cualitativo. Esto es lo que conocemos como atributo o dato cuantitativo cuando es numérico. Por ejemplo, podemos decir, en este caso, René tiene 45 años. Podemos decir, María tiene 30 años. Y podemos decir también con respecto a un objeto, podemos decir un X tornillo tiene un diámetro de, por decir algo, de 10 milímetros. ¿Sí? ¿Sí? Un diámetro de 10 milímetros. Podríamos ser, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros nos vamos dando cuenta cómo cómo vamos a ir manejando este tipo de análisis. Entonces, cuando nosotros establecemos esto, al final estamos determinando cómo vamos a trabajar la parte del análisis de los datos. Así se finaliza el capítulo número 1, ¿sí? de esta cátedra, ¿sí? Capítulo número 1 de la unidad número 1. Pero es importante que nosotros demos este paso al capítulo número 2. El capítulo número 2 a nosotros nos establece que vamos a hablar de los métodos descriptivos. Antes, nosotros en el primer capítulo, nosotros trabajábamos directamente con la parte de la introducción a la estadística, básicamente los conceptos, ¿sí? Hablábamos de conceptos, hablábamos de una reseña histórica, aplicaciones de la estadística, el desarrollo de la estadística moderna y los tipos de la división de la estadística como tal, y hablábamos también de los tipos de variables que teníamos, cualitativas, cuantitativas, etcétera, etcétera. Ahora corresponde hablar de los métodos descriptivos. Con respecto a ello,
de los métodos descriptivos, nosotros debemos de tener claro algo. Y es que para los métodos descriptivos, nosotros decimos, en primer lugar, que se analizan las variables cualitativas a través de frecuencias o representaciones gráficas o medidas de tendencia central. En este caso, pues, lógico, cuando hablamos de medidas de tendencia central nos referimos a la moda. Eso nos habla directamente el primer contenido 2.1, que es lo que vamos a analizar. Ahora, a nosotros nos habla de las tablas de frecuencia para los datos cualitativos o categóricos, como también son conocidos. En esta parte, acá se nos plantea un ejemplo sobre las causas de los accidentes de tránsito en nuestro país, ¿verdad? Recordemos que esto es monitoreado por parte de la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil. Entonces, acá nosotros tenemos una tabla, es decir, datos cualitativos. Pero, ¿qué podemos hacer cuando tenemos datos cualitativos? Es decir, cuando nosotros tenemos datos brutos o en bruto, ¿verdad? En primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer, si usted observa, aquí tenemos una serie de, de, de elementos, ¿sí? O casos, va, por ejemplo, distracción del conductor, no guardar distancia reglamentaria, dirección del conductor, velocidad excesiva, eh, por ejemplo, invadir el carril, eh, no guardar distancia reglamentaria, no respetar la señal de prioridad, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos una serie de, de, de causas principales, ¿sí?, que han ocasionado accidentes de tránsito. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Cuando a usted se le pide describir un proceso de análisis de las causas, en este caso de las causas de accidentes de tránsito, en primer lugar debe de llevar un orden. Y eso, ¿cómo lo puede hacer? Debe hacerlo por partes, ¿verdad? No va a tratar de establecer directamente o de una manera eh, brusca el análisis de esos datos. ¿Por qué? Porque primero se establece un orden y luego se determina que se hace paso a paso, poco a poco. Entonces, en segundo lugar, nosotros debemos de preguntarlo cómo se organizan y se representan los datos. En este caso, usted debe tener claro que primero se deben organizar o agrupar de alguna manera o de algún mecanismo para mejorar de manera eficaz. Vaya, luego de eso debe presentar los datos en tablas. ¿Por qué en tablas? Porque eso nos permite a nosotros establecer con mayor claridad lo que queremos dar a entender, y además de ello nos permite explorar la información antes de analizarla. Ahí nos muestra lo siguiente, que dice que para construir la tabla de distribución de datos categóricos o datos, en este caso datos cualitativos, debemos de suponer las posibles características, en este caso nombres, podemos establecer un código, podemos establecer identificadores o categorías. Entonces, la frecuencia de las categorías o frecuencias absolutas o simplemente frecuencia, ¿sí?
Eso nos está diciendo que es cuando establecemos eso. Entonces, una vez establecida una frecuencia, es muy importante conocer el peso que tiene cada una de estas categorías. ¿Por qué? Porque con respecto al total de los datos, se puede obtener un cociente entre la frecuencia absoluta y el número de observaciones realizadas. Entonces, cuando hacemos eso, se llama frecuencia relativa. Cuando ya tenemos una tabla, nosotros estamos estableciendo, en este caso, a partir de la tabla que se les presenta acá, se establece algunos aspectos. En primer lugar, las primeras tres causas de accidentes de tránsito. Ahí se tiene que es la distracción del conductor, no guardar la distancia reglamentaria e invadir el carril. Las causas menos registradas en este caso del periodo vacacional fue por ebriedad. Entonces, si usted observa el análisis, en la parte en la parte que nosotros atendemos con mostrar una tabla de frecuencia de datos categóricos, es más claro hacer un análisis de los datos obtenidos, ¿sí? Entonces ahí ve la importancia de trabajar en el análisis de las variables cualitativas. En este caso lo estamos haciendo mediante la tabla de frecuencias para datos categóricos. Ahora vemos acá la frecuencia. Nosotros hacemos un análisis rápido cuando observamos la mayor cantidad de sucesos ocurridos con respecto a una categoría y obtenemos la frecuencia relativa de acuerdo a la frecuencia dividida con la cantidad de veces que ha ocurrido alguna de este tipo de faltas. Luego, la representación de gráficas. En este caso de los datos cualitativos, ¿para qué nos sirven? En primer lugar, nos sirve para captar la atención del lector, representa la información de forma sencilla, clara y precisa, no induce a error, facilita la comparación de datos y destaca las tendencias y las diferencias. Ilustra el mensaje, tema, trama del texto al que lo acompaña. Vale. Esto que estamos diciendo acá, esto con respecto al gráfico estadístico, es una representación visual, ¿sí? Lógico que nos sirve para facilitar el entendimiento o la comprensión de ella. Pero hay que ser claros que por eso es importante que ese análisis se haga de una manera idónea, porque si no se hace de una manera idónea, se va a tener el problema que el análisis no va a ser el correcto. Igual vamos a estar engañando a nuestra audiencia con respecto a ella. Entonces, nos habla acá nuestro documento de las gráficas de barra. Es importante decir que el establecimiento de un tipo de gráfico depende al tipo de representación que nosotros queramos tener, es decir, de acuerdo a los datos que nosotros deseemos representar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque por ejemplo, un gráfico de barra es una representación gráfica con ejes, ¿sí? Con un eje cartesiano, tal que uno de los ejes representa las categorías y el otro eje representa la frecuencia. En este caso, cualitativo, ¿verdad? Entonces nosotros ya estamos diciendo que el gráfico de barra es directamente va a ser utilizado para los datos cualitativos.
Entonces la altura de las barras representa la magnitud, los valores asociados, las categorías. Por ejemplo, las barras podrían representar en este caso ventas totales, conteos, etcétera, etcétera. Nosotros representamos la tabla anterior, la tabla de datos cualitativas o categóricos con respecto a las causas de accidente de tránsito. Nosotros podemos ver que en el costado izquierdo tenemos las frecuencias y en la parte del eje acá tenemos el eje de X, tenemos la parte del tipo de infracción, ¿sí? Entonces la parte nosotros vemos también que puede haber, por ejemplo, en este ejemplo, aquí nos menciona con respecto a los casos de conjuntivitis bacteriana aguda, ¿sí? Reportadas por el Ministerio de Salud en el año 2017. Acá es muy comprensible o fácil de comprender cómo ha sido el comportamiento o cómo fue el comportamiento de dichos casos de conjuntivitis aguda con respecto a cada uno de los departamentos del país, de los 14 departamentos. Veamos, a simple vista nosotros observamos que Cabañas ha sido el departamento con menos casos de conjuntivitis aguda y por caso contrario, San Salvador nos está dando la muestra que ha sido el que ha tenido mayor casos de conjuntivitis aguda con respecto a los datos presentados por el Ministerio de Educación en la semana 15 del 2017. ¿Qué queremos dar a entender acá? Lo importante que es hacer la representación, ¿verdad?, de los datos de una forma veraz, precisa y sencilla. Entonces, nosotros seguimos avanzando, vemos que el pictograma, ¿sí?, es un gráfico que se representa mediante figuras o símbolos la frecuencia de una variable cualitativa, o sea, categórica. Acá, el ejemplo que nos presenta a nosotros, en este caso del pictograma, ¿sí?, el pictograma a nosotros nos dice los porcentajes de hogares de El Salvador que recibieron remesas del exterior. Según los datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos, en el año 2013, nos dice que La Unión es el departamento que mayor cantidad de remesas recibe en el año 2013 y caso contrario, quien menos recibe es el departamento de San Salvador. Entonces, fácilmente con un pictograma nosotros podemos representar o dar a conocer dicho porcentaje. Como observamos en la parte izquierda tenemos el departamento y en la parte horizontal, en la parte de abajo, tenemos el porcentaje de hogares. Con ello, ¿qué es lo que se trata? En primer lugar, que sea más entendible el estudio realizado, la forma en la que se da a conocer y se utiliza la cantidad requerida de imágenes según sea la longitud, ¿sí? Eso es lo que se trata de dar a entender. Ahora, si nosotros analizamos, en este caso, por ejemplo, venimos y observamos cómo puede ser, en este caso, el ejemplo de el Ministerio de Turismo, ¿sí? Publicó una tabla de conteos de visitantes a cuántos centros turísticos. ¿Cuáles centros turísticos? En el año 2017 son datos hipotéticos. ¿Cuáles? Pues el lago de Ilopango, Tecosol, Ichan Michen, Costa del Sol. Estamos hablando de
lugares turísticos en distintos puntos del Salvador, ¿verdad? Entonces, según estos datos hipotéticos, representa que en la Costa del Sol hubieron más visitantes para esa fecha o ese periodo vacacional. Y caso contrario, Chanmichen, allá en Zacatecoluca, han sido los que menos han reportado visitantes, de acuerdo a los casos estadísticos. Veamos, para elaborar un diagrama de sectores, mensualmente se requiere calcular un ángulo que abarca cada uno de los sectores que representa la variable. En este caso, el cálculo del ángulo de cada sector se hace a través de la siguiente fórmula. Nosotros decimos que tenemos el ángulo del sector. Esto va a ser igual a tener la frecuencia del sector dividida con la suma de frecuencias y esto multiplicado por 360. ¿Qué significa ello? ¿O qué pasa con esto? Nosotros vemos cuando hablamos de sector, nosotros decimos que tenemos lo siguiente. Hay que tomar atención con mucho énfasis en la parte de cómo se calcula. Es una de las primeras fórmulas que estamos observando. En este caso, tenemos que es la frecuencia del sector, la suma del total de frecuencias y 360. Lo multiplicamos por ello. ¿Qué implica ello? Por ejemplo, venimos y decimos, yo observo la cantidad de visitantes, lo divido entre el total. ¿Cuánto es el total? Son 5.100 personas. Por ejemplo, a Tecosol tengo 980 visitantes. Lo divido entre los 5.100 visitantes y luego lo multiplico por 360. Entonces ahí voy a obtener el ángulo del sector. Esto para desarrollarlo en el gráfico, ¿verdad? ¿Sí? Eso es la forma como yo lo voy a desarrollar. Yo estoy obteniendo el ángulo. Costa del Sol, como es uno de los que tiene mayor cantidad de visitantes, lógico que su ángulo va a ser mayor. Hay que tener claro que este ángulo obtenido al finalizar esa cantidad que obtengamos tiene que dar 360, ¿sí? Lógico, que es el total cantidad de grados que puedo tener en una circunferencia. Ahora, cuando nosotros hablamos de medidas estadísticas para datos cualitativos, la medida de tendencia central, la moda, ¿sí? Es la más fácil de determinar. ¿Por qué? Porque la categoría corresponde a la categoría o valor variable con la frecuencia mayor, la que aparece más a menudo. Entonces la moda nosotros sabemos que es la única medida de tendencia central que se puede usar con variables categóricas, ¿sí? Es la única y con una escala nominal. En este caso, usted sabe que la moda es el valor o la característica que más se repite dentro de un análisis estadístico. Entonces, retomando allá la información de la tabla de distribución de frecuencias de causas de accidentes de tránsito, entonces nosotros tenemos, recordemos que era la distracción del conductor la que tenía mayor frecuencia y en su defecto la característica de ebriedad era la que menos se repetía. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esto? La moda, en este caso, es la distracción del
conductor, es la causa número 1. Entonces hay que establecer que la moda es el valor de la variable que más veces se repite en una distribución de frecuencia. Entonces, a esto se le puede decir que es el que tiene mayor frecuencia absoluta, o sea, el que más se repite sus elementos. Si nosotros seguimos analizando, en este caso, llegamos a la parte de la autoevaluación. Acá nos presenta una serie de, de 50 alumnos de nivel básico sobre la asignatura que menos problemas le ocasiona en el aprendizaje. ¿Qué pasa con ellos? Vamos a tratar de reproducir la parte y analizar la parte como nosotros lo analizábamos anteriormente, ¿sí? Es bien, es bien complicado. O es sencillo de acuerdo como usted haya leído o haya analizado este documento. En este caso, solo vamos a construir la tabla de frecuencias. Vamos a ver qué le gusta más al estudiante. Vamos a determinar qué materia genera mayores dificultades y a partir de ello nosotros vamos a hacer el gráfico de barras y de sectores usando R y el pictograma. R, si usted me dice que es acá, usted debe de regresar en la parte acá de su documento y hacer un breve análisis, ¿sí? Aquí tenemos todo esto que usted ha observado acá. Aquí tiene los ejemplos. ¿Cómo se va a determinar? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, cuando hacemos los análisis, en primer lugar, lo primero que debe hacer es tener claro, ¿sí? Claro cada uno de los elementos. Ahora, cuando hablamos ya en el contenido de tablas de frecuencias de datos cuantitativos, aquí ya es distinto. ¿Por qué es distinto? En este caso, nosotros podemos determinar que hay variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas. Eso lo decíamos en la parte de los tipos de variables. Entonces, vamos a hacer un análisis de datos discretos. Por ejemplo, acá el caso más que vamos a estudiar, y desde el ejemplo 2.7 nos dice que de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, sea el mar, la cantidad de sismos registrados, locales o regionales para el mes de marzo del año 2015 son sismos por días del 1 al 31 de marzo. Nosotros establecemos qué es lo que vamos a analizar. Entonces, ahí se nos colocan nuestra serie de datos, es decir, los datos mediante los cuales vamos a trabajar. Estamos hablando que tenemos 31 datos. Entonces, lógico que son correspondientes a cada uno de los días del mes. Vamos a construir. En primer lugar, nosotros lo que tenemos que hacer es para construir nuestra tabla de frecuencias de datos discretos, nosotros tenemos que identificar todos los posibles valores que aparecen en los datos, ya sea con valores o números, ¿sí? ¿Qué implica esto? Nosotros
Vamos a hacer una tabla de frecuencia absoluta o simplemente frecuencia. Venimos por acá y observamos. Acá, ¿qué es lo que tratamos de dar a entender o cómo lo vamos a obtener? En primer lugar, nosotros debemos de determinar, en este caso, la variable. ¿Por qué vamos a determinar una variable del 0 al 12? Y por acá nos lo menciona. Nosotros vamos a determinar, si observamos la tabla de datos, ¿sí? La cantidad de sucesos o de sismos que se tienen son 31, o sea, los 31 días del mes. Pero si observamos y analizamos nuestros datos, está desde 0 hasta 12 la mayor cantidad de sismos ocurridos en un solo día. Si hubiera 14, entonces hablaríamos en nuestra tabla que tenemos un análisis de 0 a 14. Pero en este caso, nosotros verificamos que no. Vaya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La variable es de 0 a 12. La frecuencia, nosotros vamos a observar cuántas veces solo hubo hubieron 2 días, de acuerdo a esto, que no hubo ningún sismo. Verifiquemos en la tabla de datos si eso es verdadero. Veamos nuestra tabla de datos. Acá tenemos uno y acá tenemos otro. Entonces, en conclusión, sí nos damos cuenta que efectivamente estamos diciendo que la frecuencia de que no haya ocurrido ningún sismo fue 2, solo 2 días en el mes. Que haya ocurrido un solo sismo una vez y así sucesivamente para cada uno de ellos. Entonces, tenemos acá la frecuencia relativa. Con la frecuencia relativa, ¿qué es lo que vamos a tener? La frecuencia relativa nosotros la obtenemos. En este caso, la frecuencia relativa la vamos a tener y que es representada por HI minúscula, se obtiene de la primera fila, en este caso acá, tenemos de la frecuencia, ¿sí? Entre el total. En este caso nosotros tenemos la frecuencia en el día, cuando hubo 0 eventos de sismo, fueron 2. Y lo dividimos entre 31, que es el total. Entonces la frecuencia relativa a nosotros nos da que es 0.065. Este proceso nosotros lo repetimos. Vamos a ver la frecuencia cuando fue 1. ¿Sí? Cuando hubo un solo sismo fue 1. Entonces, ¿qué decimos? Dividimos 1 entre el número total de frecuencias, que son 31. Ahora, cuando nosotros queremos verificar si está correcto esto, la sumatoria que debemos obtener debe ser 1. Si no nos sale 1 en la frecuencia relativa, si no obtenemos 1 en la frecuencia relativa, nosotros hemos fallado y decimos que no hemos hecho correctamente nuestro análisis en este caso. ¿Cómo obtenemos la frecuencia acumulada? Absoluta. La frecuencia acumulada absoluta o la frecuencia absoluta acumulada la obtenemos y está representada por F mayúscula I.
En este caso, debemos de recordar que el primer valor no se acumula. Por eso se toma el primer valor de la frecuencia, ¿sí? De la frecuencia absoluta. Entonces, lo colocamos acá, que es el número 2, ¿sí? Lo colocamos ahí. Después de ello, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? La segunda, sumamos la anterior con la segunda de la frecuencia absoluta. O sea, sumamos este más 2 más 1. Tenemos 3. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir trabajando, ¿sí? En este caso, vamos a sumar directamente de esa manera, nada más. Y así sucesivamente vamos a ir obteniendo cada uno de los valores correspondientes hacia abajo, ¿sí? Así nada más. Ahora, al final debemos de tener claro que nos debe dar 31. ¿Por qué? Porque es el total de frecuencia, ¿sí? La frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿cómo encontramos la frecuencia relativa absoluta? En este caso, la frecuencia relativa absoluta, eh, ¿cómo la vamos a obtener? Veamos, en este caso, veamos que este valor, el 0.65, lo obtenemos si nosotros observamos que está representado por HI mayúscula, que la primera es nuestra frecuencia relativa, que es esta que tenemos acá. Solamente la colocamos. Posteriormente a ello, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer una suma en zigzag. Es decir, la primera es HI, ¿sí? Más la segunda HI o frecuencia relativa acá. Sumo 0.65 por más, perdón, 0.032. Obtengo 0.097. Yo voy sumando en zigzag. Ahora, 0.97 más. Voy sumando la tercera. Ahí estoy en la segunda. Sumo la tercera. 0.097. Obtengo 0.194. Y así sucesivamente. Sumo con este y obtengo este, ¿sí? Sumo este con 0.91 y obtengo acá. Así hasta llegar a obtener 1. Si usted no obtiene 1, está teniendo errores. De esa manera, sumo en zigzag, ¿sí? Entre la frecuencia relativa absoluta y la frecuencia relativa, ¿sí? Hago una suma en zigzag. Entonces, de esa manera, cuando ya obtenemos los datos, podemos hacer un análisis de dichos datos. ¿Qué análisis podemos obtener de ellos? La interpretación. Esa interpretación a nosotros nos dice que el valor toma la variable n, o sea, la cantidad de sismos, número de sismos, ahora tiene un significado, un valor cuantitativo, y ya no solamente es una codificación. El día que más sismos ocurrieron, en marzo, lo registró un total de 12 sismos. Y eso ocurrió en 2 días, ¿sí? Y eso usted lo tiene representado en su total de datos. Y es acá, ¿no? Ocurrieron 12 sismos, 2 días en ese mes.
Luego, el otro análisis que se puede realizar de esos datos o de esa tabla es que el día que más sismos ocurrieron, en el 2015, marzo de 2015, es el día 12, perdón. Luego, el día que menos sismos ocurrieron, se registró un total de 0 sismos y ocurrió en 2 días. Y como cuarto punto, la cantidad de sismos diarios que más se repitió en el mes de marzo es de 4. O sea que 4 fue, en este caso, la mayor cantidad de sismos que hubieron. Bueno, que más se repitió, ¿verdad? Tenemos acá 1, 2, 3. Se repitió 3 veces que hubieran 4 sismos. Entonces ahora se generaliza la tabla de construcción de frecuencias. Para ello suponga que se tiene una muestra de tamaño n donde la variable x toma valores distintos a x sub 1, x sub 2, etcétera, etcétera. Entonces cuando nosotros queremos hacer esto, acá se nos coloca una tabla, un esquema, mediante el cual se hace una representación de frecuencias para variables discretas. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? De esa manera obtuvimos la parte de la tabla anterior, ¿sí? Qué difícil o fácil puede resultar, de acuerdo a cómo usted lo esté desarrollando, ¿sí? De acuerdo a ello. Entonces, fácilmente nosotros podemos ir dándonos cuenta, ¿sí? Nosotros podemos irnos dando cuenta de cómo vamos poco a poco trabajando y obteniendo nuestros datos. Verificamos, luego primero colocamos los datos, sacamos un total. Luego las frecuencias absolutas pueden ser simples o acumuladas. Si son simples, nosotros colocamos dichas frecuencias y hacemos una sumatoria al final, ¿verdad? Las acumuladas nada más colocamos al inicio porque se inicia con la primera simple, ¿verdad? La primera frecuencia, luego sumamos la frecuencia acumulada, absoluta acumulada 1 más la segunda. Y así sucesivamente hasta tener unas frecuencias absolutas acumuladas enésimas. Y al final hacemos la sumatoria de ellas. Para las frecuencias relativas simples, igual nosotros hacemos una división entre la primera, entre el total de frecuencias simples. Es decir, las frecuencias absolutas simples las dividimos, perdón, relativas las dividimos entre las simples y así una por una. Al final de dicha sumatoria debemos de tener eso igual a 1. Las acumuladas, las frecuencias relativas acumuladas son las acumuladas, pero las absolutas divididas entre el total de datos. Así nosotros vamos a obtener al final de hacer todo el análisis, tener 1. Si nosotros no tenemos 1, estamos fallando con nuestro análisis de datos. Ahora, verifiquemos. Y verificamos aquí poco a poco. Vamos dando cuenta, bueno, aquí, que así se obtuvo la tabla anterior. Ahora veamos. Se nos coloca otro ejemplo, básicamente para realizar una tabla nuevamente, ¿sí? Aquí poniendo en práctica lo anterior, lo que estableció en la tabla, ¿sí? De cómo se iban a obtener. Lo obtenemos, ¿sí? Llegamos al mismo análisis. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Esto con respecto a las horas de llegada al trabajo.
¿sí? Llegadas al trabajo de X cantidad de trabajadores. El análisis de datos continuos. Vaya, ¿cómo hacemos un análisis de datos continuos? Para tener esto claro, nosotros debemos de observar el análisis de datos continuos. A nosotros nos dice que es cuando se tiene una situación, ¿sí?, donde las variables cuantitativas discretas toma demasiados valores. Y estos son valores distintos o valores de las variables son resultados de mediciones donde la naturaleza de los datos es continuo. Se debe construir tablas de frecuencias agrupadas. Es importante considerar acá la agrupación de los datos siempre conlleva un grado de pérdida de información. Entonces, en este caso, a nosotros nos plantea lo siguiente. Acá se nos coloca el ejemplo sobre la paecita, ¿sí?, que se realizó en el año 2012. Nos coloca la cantidad de datos, ¿sí?, los que se van a trabajar. Son una serie de notas. Entonces, acá se nos pide construir una tabla de frecuencias. ¿Qué es lo que debemos de encontrar? Se debe ordenar las notas de menor a mayor. En este caso se obtienen 28 datos diferentes y al hacer la tabla de distribución de frecuencia simple con los datos anteriores quedarían 28. Lógico, ¿verdad? Lo cual no es práctico para un análisis. Si no es práctico, nosotros debemos de tomar lo siguiente. Para disminuir el número de categorías, se agrupan los datos en intervalos y se ubica cada dato en el intervalo que corresponde. Vaya, en este caso, nosotros tenemos una lista de valores. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos. En primer lugar, vamos a encontrar la amplitud de los datos. Esto es la diferencia entre el valor más grande menos el más pequeño. Entonces, el valor más grande, en este caso, es el que obtuvo 7.6, menos el valor más pequeño, o sea, el mínimo, es 3.5. Entonces, nosotros determinamos de esta manera que el número de intervalos o clases regularmente o usualmente es el número de clases, lo decide el investigador, teniendo en cuenta que no debe ser mayor a 15. Lo recomendable en el número de clases debe de estar entre 8 y 12. Eso es lo que se permite. Por otra parte, existen reglas empíricas que permiten tener una idea del número de clases. Por ejemplo, la regla de Sturgeon. Esta regla se define de la siguiente manera. C va a ser igual a 1 más 3.322. ¿sí? Esto multiplicado por el logaritmo de n. Logaritmo de n. C es el número de clases a construir. Logaritmo de n es la base 10. O sea, tenemos que tomar en claro que es el logaritmo base 10 el que vamos a utilizar del número de datos de la muestra. Al aplicar esta regla, la situación planteada quedaría de la siguiente manera. Que C, el número de clases, es 1 más 3.322 logaritmo de 63 igual a 6.98. Nosotros aproximamos, ¿sí?, al valor, como debe ser un entero. Entonces estamos hablando que es aproximadamente 7.
el número se redondea, ¿sí?, al próximo. Ahora, el tercer paso, ¿cuál es el tercer paso? El tercero y final es que se debe definir el ancho de la clase o un intervalo. Entonces, ese intervalo o amplitud tendrá, se va a determinar entre este caso, entre el máximo menos el mínimo, perdón, entre la resta del máximo y el mínimo, dividido entre el número de intervalos. Igual lo debemos de redondear. Bueno, vamos a observar por acá. El método, aquí nos dice la marca de clases. Cuando hablamos de marca de clases, es el punto medio de cada intervalo. Este se saca 3.5 más 4.1. Acá lo establecemos, que es, en la primera clase es 3.5 menos 4.1. ¿Sí? De esta manera. Entonces, este ejemplo nos dice que vamos a hacer lo siguiente. Perdón. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el análisis. Vaya, veamos. Acá colocamos un intervalo que es de 3.5 a 4.1. Y así sucesivamente lo vamos desarrollando. De 4.1 a 4.7. De 4.7 a 5.3. Como determinamos que era el intervalo de 7, ¿verdad? Que iba a ir el intervalo. Ahora, la marca de clase iniciamos 3.8, 4.4, 5, 5.6, ¿sí? Así lo vamos determinando, de 6 en 6. Ahora, la frecuencia, nosotros ya la teníamos allá. Tenemos el total de la frecuencia relativa. ¿Usted recuerda cómo obteníamos la frecuencia relativa? ¿Se acuerda que la frecuencia relativa decíamos que era la primera fila entre el total? ¿Sí? La primera fila entre el total. En este caso el total es 63. Luego de ello tenemos, era 10 entre 63. Luego la frecuencia absoluta acumulada, representada por F mayúscula I, la vamos a recordar que el primer valor no se acumula, por eso vamos a tomar el primer valor de la frecuencia, ¿sí? La frecuencia absoluta, en este caso es 10, ¿verdad? Tenemos 10 acá, colocamos el 10, luego de ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? La segunda sumamos la anterior, o sea, la que está acá, más con la segunda, o sea, acá 10 más 24. 10 más 24, tenemos 34. ¿Sí? Y así sucesivamente. 34 más 12. ¿Sí? Tenemos 46. 46 más 7. Tenemos 53. 53 más 5 tenemos 58. 58 más 2 tenemos 60 y 60 más 3 tenemos 63. Este debe darnos, la frecuencia absoluta acumulada debe de darnos
el total de la frecuencia. Y efectivamente coincide. Luego, la frecuencia relativa acumulada, en este caso HI mayúscula, la encontramos. La primera es la frecuencia relativa, que es esta que tenemos acá, la colocamos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar en zigzag, es decir, 16 más 0.16 más 0.38 nos da 0.54. 0.54 más 19, 0.19 tenemos 0.73 y así sucesivamente sumando en zigzag. Luego hacemos la interpretación, porque una tabla sin interpretación es como que no tengamos nada, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros nos vamos dando cuenta cómo vamos a ir trabajando nuestros datos, así sucesivamente. Acá tenemos la forma en la cual se ha ido obteniendo cada uno de ellos y nos especifica dónde vamos a tener los valores relativos o finales de ellos. Hay que estar claros en la parte de creación de clases, ¿sí? La creación de las clases a nosotros nos dice acá cómo las vamos a ir obteniendo. Luego, la interpretación de distintas frecuencias. Llegamos a la parte de la autoevaluación. Entonces, con respecto a ello, nosotros lo único que nos corresponde es hacer el análisis de los datos y realizar después de ello, hacer un análisis con respecto a los software. En este caso lo vamos a hacer con respecto a Excel. De esta manera nosotros vamos a ir concluyendo nuestra tutoría para poder darnos cuenta poco a poco cómo es el análisis, cómo nosotros vamos a hacer las gráficas del gráfico de barras, ¿sí? Horizontal, lógico, nosotros tenemos los distintos valores situados en el eje horizontal con las frecuencias verticalmente. Horizontal, nosotros vamos a tener los ejes. Y así sucesivamente los tipos de gráficos. Nosotros podemos hacer un gráfico sencillo que contiene una única serie de datos, o por ejemplo un agrupado que contiene varias series de datos. Gráfico de sectores circulares, nada más hacer el análisis, cómo se obtiene. Esto es igual, lo vamos a trabajar para acá. Vamos a ver cómo se obtiene el ángulo del sector, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que es la frecuencia del sector dividida entre la suma total de la frecuencia, en este caso 2 dividido entre 30 multiplicado por 360, que es el total de grados que tiene una circunferencia. El gráfico de líneas, en nada más lo que se hace es una representación para mostrar el comportamiento de una variable cuantitativa discreta a través del tiempo, ¿verdad? Aquí nos coloca el ejemplo del IPC, que es el índice de precios del consumidor en el año 2017. Y el histograma, a nosotros, ¿qué nos da el histograma? A nosotros nos da para representar las frecuencias de variables cuantitativas continuas, y de esta manera nosotros podemos crear nuestras tablas. Acá nosotros vemos cómo se hace el análisis del histograma correspondiente a los datos, ¿verdad? Esto igual lo vamos a trabajar en la tutoría presencial. El polígono de frecuencias, ¿qué es lo que hace el polígono de frecuencias? Unir puntos medios de las bases superiores de las barras del histograma, ¿sí?
y de esta manera se obtiene el polígono de frecuencias. Nosotros lo observamos, tenemos un histograma y lo vamos uniendo las partes medias. Las pirámides poblacionales es un histograma bidireccional. En este caso, a nosotros acá nos tienen el ejemplo, ¿verdad? De acuerdo a la población de El Salvador. Cuántos hombres, cuántas mujeres, de acuerdo a su edad, así se establece. Y acá tenemos la representación, ¿verdad? ¿Sí? De esta manera lo estamos representando. Acá llegamos a la parte de la autoevaluación, algo que usted va a trabajar. Igual, vamos a quedarnos hasta por acá con esta tutoría hasta la página 29 con respecto a las medidas de tendencia central para datos cuantitativos. Así que nos vamos a quedar por acá esperando que la próxima sean o que hayan más participantes dentro de esta tutoría virtual. Da la invitación para que participe, para que pueda hacer sus preguntas y así fácilmente ir sacando las dudas que se vayan teniendo. Así que vamos a ir finalizando de esta manera nuestra tutoría, esperando que la puedan observar y sacar sus respectivas conclusiones. Sin mayor preámbulo, nada más agradeciéndole su participación con respecto a ello, nos vamos a quedar por acá. Muy buenas noches.